Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, abogada. Sí, sí se escucha. Sí, perfecto. Bueno, para empezar, discúlpenme ya de mera hora, pues les avisé el día de ayer con su compañero Giovanni que no podía asistir. La verdad tenía un trámite un poquito complicado en Semefo y la verdad sí se me complicó, obviamente, poder llegar. Les quería avisar un poquito antes, pero la verdad es que calculé mal y pensé que me iba a dar tiempo y la verdad es que no fue así. Pero, bueno, pues ya estamos acá. Vamos a seguir avanzando con nuestro temario porque la siguiente semana se me van de vacaciones. Tengo entendido que se me van, a ver, si las cuentas no me fallan, se van toda la siguiente semana. Creo que estoy en lo correcto. Se van desde el día, bueno, para ustedes sería como este viernes, porque acaban los viernes, y regresarían hasta el siguiente lunes. Creo que esa es bueno, por lo menos es la información que yo tengo. No sé si sea correcta. Y la verdad es que, a ver, déjenme checar, por acá tengo el calendario, creo que a la mano. Mm, ajá, verdaderamente se van de vacaciones a partir del día 27, bueno, 26, que sería el pasado mañana, y regresan hasta el día 5, lunes 5. Entonces nosotros nos estaríamos escuchando y viendo hasta el día 6 de abril, ¿sale? Obviamente nosotros vamos a trabajar porque tenemos que seguir trabajando. Posteriormente, la semana que ya tienen, van a realizar dos actividades. La actividad de esta semana, que sería de las clases de ayer y hoy, que solamente va a ser una, ahorita vamos a platicar más adelante de ella, y van a tener una actividad más para cumplimentar la siguiente semana que se me van de vacaciones. No les voy a dejar mayores actividades, solamente una, para obviamente requisitar esa semana y obviamente cuando regresemos pues ya estamos obviamente en tiempo y en forma como seguimos. Pero bueno, ahorita platicamos un poquito de las actividades. Previo a su examen, bueno, ya les transmití sus calificaciones la semana pasada que hicieron el examen. Obviamente ya se subió a actas, ya se cargó a sistema. Y bueno, previo al examen, nosotros hablamos o estuvimos hablando de las afores y estuvimos hablando de las afores generacionales. ¿Por qué las vimos? Porque recordemos que esas figuras ingresan o se encuentran reguladas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Por eso obviamente las tocamos y bueno, fue básicamente el cierre de nuestra segunda unidad. A partir del día de, bueno, técnicamente del día de ayer, ¿no? Que yo no los pude ver, pues fue otra cosa. Pero técnicamente a partir del día de ayer, pues obviamente ya empezamos a contabilizar nuestro tercer parcial, bueno, más bien nuestro ordinario. Aritméticamente, bueno, ya saben que tiene mayor valor, entonces pues ya hay que darle como, echarle ganas como al último jalón que tienen del curso. La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro es un órgano desconcentrado. ¿Desconcentrado de quién? Pues al igual que la mayoría del sistema financiero en nuestro país, pues es desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Por qué es desconcentrado? Porque depende de él, pero eso no quiere decir que esté completamente subordinado, sino que, bueno, tiene cierta autonomía en cuanto a la parte de cómo se maneja, de cuáles son las facultades, ciertas cosas de su personal y, bueno, ciertas competencias propias. Hemos platicado un poquito, digo, desde que comenzamos, porque lo comenzamos a hablar desde que hablamos de el sistema financiero mexicano general, o sea, en generalidades, hablamos precisamente de esta comisión. Y hablamos que esta comisión, bueno, está permeada principalmente por nuestro sistema de ahorro para el retiro, o sea, del SAR. Platicamos en algún momento o en alguna sesión a raíz de que surge precisamente este sistema. Decimos que obviamente surge en un periodo que abarca por lo menos del 89 al año 94 más o menos, y que precisamente ahí buscaban que los trabajadores pudieran gozar de ciertos servicios o de ciertas prestaciones que fueran un poquito más benévolas o más equitativas, ¿no? Y que con esto pues obviamente se hablara más de una cuestión pues un poquito más humanitaria a la que hasta ese momento se tenía, ¿sí? Por eso es que precisamente el ejecutivo que se encontraba en ese momento, pues busca ya hacer una política para esta gama o para este rubro, pues una política que fuera un poquito más sustentable y sobre todo que fuera más enfocada a la cuestión social. Y con ello, pues bueno, también dice hay que cambiar un poquito el chip, hay que cambiar un poquito
Digamos que la ideología que se tenía hasta ese momento, en el cual, bueno, sabíamos que solamente teníamos un sistema de pensiones, pues, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y con esta política, pues, también se busca, de cierta manera, pues, fomentar un poquito de ideologías diferentes, como que, pues, obviamente, como la parte del ahorro, ¿no? Obviamente, este ahorro interno, que al final de cuentas, pues, es una especie de inversión, una inversión en la cual, pues, obviamente, se van a ver el esfuerzo de todos los trabajadores durante todo el transcurso de su vida laboral. Y que con eso, pues cuando lleguen a su vejez, cuando lleguen a su retiro, pues puedan gozar de una situación económica, pues por lo menos, digamos que moderada, que cuando se retiren, pues puedan tener unas condiciones pues idóneas para poder obviamente vivir. Con esto, pues obviamente ya se complementa o nace lo que es el sistema de ahorro para el retiro, para que precisamente se aumenten más los recursos, que precisamente de los cuales iban a gozar la gran cantidad de trabajadores cuando llegara el momento que se retirara. Ya a partir del 94, bueno, el 94 ya no nada más se queda como una figura vaga, o sea, no solamente se queda como esta implementación, sino que ya se hace una ley especializada para regularla a partir del año 94. Si nos damos cuenta, pues estamos hablando de un periodo de, ¿qué? 27 años, en el cual pues obviamente se ha regulado todo este sistema. Y surge precisamente la ley para la coordinación de los sistemas de ahorro para el retiro. Y junto con él, pues surge propiamente un organismo que tenía que regularlo para que se pudiera controlar o para que se pudiera gestionar, pues no solamente de una manera adecuada, sino claramente pues de una manera apegada a la norma y que gozara pues de toda la transparencia que se supone que se debe de tener. Ya con esta ley, bueno, esta ley tiene muchísimas cosas. La realidad es que, bueno, por cuestiones varias no podemos entrar al análisis específico de la ley que regula estas formas o estas figuras. Pero bueno, comentar a grandes rasgos que esta ley nos ayuda a establecer la manera o establecer los procedimientos de cómo van a funcionar los sistemas de ahorro para el retiro, todos de manera general en el país. También nos va a dar no solamente la manera de cómo van a hacerse o cómo van a funcionar, también nos da diferentes herramientas, obviamente protectoras o de protección, para precisamente proteger a los trabajadores, estos trabajadores que pues tienen el carácter de cuentavientes, porque igual ya lo habíamos mencionado, es importante recalcar y es importante recordar que esos recursos no son del Afore, no son del Estado, no son un regalo, no son un premio, no, la realidad es que obviamente es parte del esfuerzo de los trabajadores, son sus recursos y es su dinero. Y también esta ley pues ayuda a que se lleve una adecuada vigilancia en todas aquellas instituciones que se encargan de proporcionar este servicio, ¿no? Hablamos desde las instituciones de crédito, las sociedades de inversión, que hablamos un poquito ya de las OFOLES y lo vamos digamos que a recalcar en un ratito, y obviamente todos aquellos que se encargan de manejar las subcuentas de ahorro para el retiro. O sea, pues obviamente las Afores, ¿no? Como estas administradoras. ¿Cuál es la estructura operativa? La estructura operativa que tiene como tal la CONSAR. Decíamos que le íbamos a decir CONSAR para no estar siendo tan repetitivos en el nombre. Su estructura orgánica está compuesta, como les aparece precisamente en su pantalla. Está compuesta por varios organismos o por varios departamentos, como lo puede ser la Junta de Gobierno, también tenemos al comité consultivo y de vigilancia, que precisamente pues se encarga de toda esta parte, obviamente, de apreciación y de seguimiento. Tenemos a la presidencia, porque obviamente la CONSAR también necesita tener pues una cabeza, ¿no? Necesita tener a alguien al mando. Y aparte tenemos una vicepresidencia. La vicepresidencia, pues obviamente es la vicepresidencia operativa, o sea, se encarga de darle como que este apoyo, como que este auxilio táctico a lo que es la presidencia. Tenemos también la Dirección General de Supervisión Operativa, que claramente se va a encargar de qué, pues obviamente de ir regulando a los demás organismos, de que funcionen de manera adecuada. Tenemos también la Dirección General de Planeación Operativa. Tenemos una vicepresidencia financiera, obviamente una es táctica y la otra tiene que ver más con la cuestión económica.
Y tenemos una Dirección General de Planeación Financiera y Estudios Económicos. Pues claro, porque pues al ser digamos que una dependencia que trabaja, ¿no? Que tiene herramientas que se utilizan para el manejo y la gestión económica, pues es lógico que tenga que tener pues estrategas en la rama, ¿no? Acá tenemos los otros, y se dieron cuenta en los otros organismos, específicamente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues hablamos de todos y de cada uno de ellos de manera muy específica. En el caso de la CONSAR, bueno, las figuras más importantes pues eran en este caso las AFORES, las OFOLES, entonces la realidad es que ya la parte de la estructura, no por ser menos importante, pero digo, la realidad es que ya la estructura orgánica ya pasa como a un segundo término. Tenemos también la Dirección General de Supervisión Financiera, igual se encarga de la parte, obviamente, de autorizaciones. Tenemos una vicepresidencia jurídica en la CONSAR que se encarga de toda la tramitación jurídica, de todos los trámites legales. Dirección General Normativa y Consultiva, obviamente es un órgano de carácter interno que se encarga de ver las normas, pero las normas que operan dentro de la CONSAR. Tenemos la Dirección General Adjunta de Normatividad, igual auxiliar, vamos a decirlo así, del anterior. La Dirección General Adjunta de lo Contencioso. Pregunto, ¿a qué se refiere lo contencioso? Así en la materia que ustedes quieran. ¿A qué se refiere, muchachos? Es algo que se disputa entre dos partes, ¿no? Exactamente, cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay controversia, cuando hay litis, pues precisamente la CONSAR también tiene su dirección especializada en problemas. Cuando ya se tienen que dar trámites de controversia, bueno, pues acá ya no solamente entra la cuestión jurídica, sino la cuestión contenciosa, ¿no? Y obviamente pues esto ayuda a darle pues una inmediatez de resolución. La Dirección General Adjunta de Sanciones, bueno, también es una cuestión interna, porque pues obviamente si se llega a cometer alguna infracción, alguna violación, alguna transgresión a la norma establecida dentro de la CONSAR, pues obviamente esta dirección va a ser la encargada pues de imponer las sanciones administrativas necesarias, dependiendo pues el tipo de violación que se tenga. Y la última que tenemos, bueno, no es la última, hay todavía algunas, pero bueno, dentro de este círculo que les puse a manera de diagrama, la Coordinación General de Planeación Estratégica y Proyectos Especiales. Obviamente siempre se tiene que estar en la constante búsqueda, sobre todo cuando se trata de cuestiones materiales, pues obviamente estar buscando mecanismos o estar buscando estrategias o estar buscando proyectos que dejen alguna ganancia y pues bueno, más cuando se trata de esta parte gubernamental, pues para eso nos sirve esta coordinación, vamos a comentarlo de esa manera. Y aquí tenemos otros órganos, en el caso de la Dirección General de Análisis y Estadística, pues como su nombre lo dice, se va a encargar de proporcionarnos todas las bases de datos, de cómo se maneja toda la cuestión relativa a las AFORES, a las SOFOLES y demás. Y obviamente pues todas estas son sometidas a análisis. ¿Quién los hace? Pues esta dirección. Otra de las que tenemos es la Coordinación General de Información y Vinculación. Como todo y como todas digamos que las dependencias propiamente del sistema financiero mexicano, recuerden que tienen sus mecanismos de transmisión de información. Digamos que son como los intermediarios entre, digamos, las comisiones y nosotros como usuarios. Como obviamente la CONSAR no se dirige a mí de manera directa, pues obviamente lo hace a través de estos canales de información que tienen y con estos medios vinculativos, que son los que se encargan de llenar todas estas plataformas digitales, que se tratan de informar los cursos, de darnos las cuestiones de informativas, de qué es lo que pasa, de cómo funciona, de qué debo de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información, bueno, esa ya está exclusivamente vinculada al aporte de la cuestión de medios digitales, o sea, pues ya toda la información que vemos transmitida no solamente en televisión o no solamente aquella que escuchamos en radio, esta sí ya tiene que ver con toda la situación de plataforma digital, páginas de internet, sitios web,
redes sociales, porque si ustedes se ponen a buscar, no es necesario que se vayan a las páginas, obviamente en sitio web, si ustedes se meten a su Facebook y buscan precisamente una página de la dependencia que ustedes quieran o que ustedes les interese, pueden encontrar a todas nuestras dependencias del sistema financiero mexicano. Y bueno, una de las ventajas importantes pues es precisamente que a lo que se ayuda es que nos mantienen informados del día al día. Y obviamente como somos más asiduos de buscar información a través de nuestro móvil, a través de una aplicación, que a través necesariamente de la concurrencia a un sitio web, pues la realidad es que pues sí funciona como de muy buena manera. Miren, les voy a pasar, bueno, no voy a abrir mi cuenta y se las voy a proyectar, ¿verdad? Pero si tienen a la mano su celular, o bueno, si no están tomando sesión por ahí y tienen su celular a la mano, ingresen por favor a su Facebook y busquen CONSAR, así tal cual. Imagínense, tan más es informal la cuestión de redes sociales que no les aparece Comisión Nacional de Sistema de Ahorro. No, con que ustedes busquen CONSAR van a encontrar varias páginas. Obviamente hay unas que tienen la certificación de ser aprobadas gubernamentalmente y van a encontrar como una palomita y les va a aparecer organización gubernamental. Si ustedes ingresan a esa, digamos que a esa página, van a poder encontrar diferentes cosas. Entre esas cosas importantes, bueno, van a encontrar muchas, ¿no? Van a encontrar hasta cómo se crean precisamente la parte de los webinar, por ejemplo, miren, hace 13 minutos, ya lo tienen a la vista, hay un webinar mañana por parte del INJUVE, que es este Instituto Mexicano de la Juventud, y precisamente el webinar se denomina tu cuenta Afore en tu celular app Afore móvil. O sea, imagínense, ya ahorita ni siquiera es necesario que esté recibiendo mis estados de cuenta a través de correo electrónico, a través del correo postal en mi casa. No, en automático con una aplicación ya pueden llevar ustedes el control de todo en su teléfono. ¿Cómo Entonces, se la llama realidad la? es que, digo, está como interesante esta parte y yo creo que ustedes van a utilizarla más adelante. ¿Por qué? Pues porque precisamente el sistema de ahorro para el retiro que van a tener ustedes o que están teniendo, pues ya no es el mismo, ¿no? El mismo del que gozaban anteriormente, ¿no? Probablemente sus padres o sus abuelos, ¿no? De hecho, están promocionando mucho la parte del Afore móvil, en el cual precisamente se obtienen una especie de descuentos. Y con esos, pues obviamente van incrementando y nos van motivando pues a la situación de ahorrar. Igual, si ustedes pueden seguir bajando, hay un chat, que es como una especie de chatbot, más o menos, y tienen precisamente para que puedan aclarar sus dudas con referente a las cuentas, con referente a los retiros y demás. Les aparece cómo crear el perfil en su teléfono. Les maneja sitio web donde pueden constatar partes igual para su retiro. No sé, había visto uno que también tenía que ver hasta con la parte de los ahorros con beneficios, en los cuales si tú eres muy asiduo a pedir cosas a tu casa, o sea, que mandas a traer cosas, te van dando cupones, o sea, cupones que puedes utilizar para precisamente generar dinero en tu cuenta Afore. O sea, yo pido algo, bueno, acá tienen las mecánicas y demás, pero yo pido algo, que me traigan algo a mi casa y eso se va haciendo se va como cuponeando y una parte proporcional se va precisamente para mi cuenta Afore. Entonces, digo, la realidad es que está como muy interesante la página y sobre todo, pues está muy fácil de digerir. Les digo, yo hace unos días vi que ya está en farmacias del ahorro, podrían hacer sus contribuciones. Entonces, la realidad es que está muy accesible. Y pues precisamente de toda esta gama informativa y de toda esta situación, pues se encarga la Coordinación General de Administración y Tecnologías de la Información. Se encarga obviamente de hacer los contenidos visuales y virtuales y pues de estarlo cargando en sus diferentes canales de comunicación. Y su órgano de control interno, bueno, interno de control, precisamente se encarga de gestionar a todas aquellas personas que se encuentran inmersas dentro precisamente de la CONSAR. ¿Sale? Bueno. Con eso, finalmente nosotros estaríamos terminando ya esta comisión. Ya te estaríamos ahora sí que despidiéndola completamente y vamos a pasar a nuestro siguiente
elemento o a nuestro siguiente componente dentro del sistema financiero mexicano. Y es precisamente el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, ¿sí? Pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de este instituto en algún momento de su vida? ¿En la tele, en la radio, no sé, en algún lugar? ¿Sí o no? No, abogada, de mi parte no. No, perfecto. ¿Por qué se los pregunto? Porque la realidad es que este precisamente es uno de los más, ¿cómo lo podremos decir? Digamos que es uno de los que casi no escuchamos o con los que casi no les ponemos mucha atención. Aunque forma parte del sistema financiero mexicano, pues la realidad es que muchas de las veces pues no le ponemos la atención debida y muchos de nosotros pues claramente no tenemos el contacto con este. Espérame tantito. Abogada, disculpe, ya se quitaron las diapositivas. Sí, ya sé que yo las quité, ¿saben por qué? Es que les iba a cambiar la presentación. Espérenme. A ver, creo que ahí ya les aparece, ¿no? ¿Ya les aparece? Creo que sí. Bueno, vamos por partes. Para empezar, bueno, ¿qué es el IPAP? El IPAP es el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario. Ese es el IPAP. También es obviamente es un órgano que pertenece de cierta manera, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero pertenece no necesariamente en cuanto a dependencia o en cuanto a jerarquía a comparación de los otros. Más bien, pertenece solamente porque se encuentra dentro del sistema financiero. Vamos a hablar un poquito de ese y a ustedes se les va a quedar precisamente una no investigación, más bien complementar la información de este instituto. Lo primero que tenemos es algo que se llama ciclo de vida. Todos nosotros sabemos que tenemos un ciclo de vida, o sea, obviamente de manera natural o de manera biológica, si lo queremos ver así. Y pues resulta que en en todo este ciclo de vida, pues tenemos que tener mucho algo que se llama educación financiera. ¿Por qué? Porque precisamente la educación financiera va a lograr darnos beneficios a todos en todas las etapas de nuestra vida. ¿Sí? Es más, no se preocupen por el nivel de ingreso, porque yo lo he escuchado varias veces que dicen, ay, por Dios, pero ¿cómo caramba se pretenden que yo pueda ahorrar si gano muy poco y no me alcanza para absolutamente nada? Muchas de las veces no opera de esa manera, muchas de las veces es porque no tenemos una educación financiera, pero la realidad es que sí tenemos la cuestión económica, ¿no? A veces, bueno, si hacemos cuentas entre lo que me pude haber gastado, yo digo, es que nunca tengo dinero y es que no tengo dinero, pero resulta que los fines de semana me fui a acabar mi quincena en chelas y en comida y en cosas, en salidas, ¿no? La realidad es que sí hay, muchas de las veces sí encontramos un ingreso. El detalle, pues es que no lo utilizamos como debemos utilizarlo, ¿no? Bueno, pues precisamente se marca que en este ciclo de vida debemos de plantearnos metas financieras, ¿no? Y cuando hablo de metas financieras no es que, ay, no, pues coticemos en la bolsa y los millones y demás. No necesariamente podemos tener una educación financiera adecuada en el cual pues persigamos metas financieras, digo, desde corto, mediano, largo plazo y que puedan ser completamente viables. Sí se pueden dar cuenta, acá tienen una estadística y aquí tienen una tabla más o menos, una gráfica en la cual nos va diciendo, acá nos maneja la cantidad de ingresos, o sea, no nos maneja en cantidades, solamente nos maneja que va de lo menos a lo más. Y acá en la parte horizontal, aquí como lo pueden apreciar, nos maneja los rangos de edad, ¿sí? Vemos que tenemos de los 23 años, tenemos un periodo de los 23 a los 35, o sea, hay una diferencia de 12, de los 35 a los 55, que ya hay una diferencia de 20, y de los 55 a los 65, que la diferencia solamente es de 10, ¿sí? Y obviamente no termina acá, si se dan cuenta, el vector, si lo quieren ver de esa manera, pues continúa obviamente avanzando. De hecho, miren, aquí hasta aparece la manita. En cuanto a la parte de qué, pues obviamente en cuanto a la parte que se puede seguir bajo esta tentativa, pues no sé si 5, si 10, si 15, si 20 años más.
Aquí tenemos la escala, ¿no? La escala de cómo vamos de abajo para arriba. Técnicamente, cuando tenemos el periodo, ¿no? Entre 23 años y unos 60 años más o menos, la primera preocupación que se tiene es la preocupación por la educación. Obviamente la educación no necesariamente propia, porque se supone que esa ya se quedó aquí, ¿sale? Mucha de ella, pues, ya es subsidiada hasta por nuestros padres, ¿no? Son pocas, digo, hay muchas, pero dentro de la cuestión genérica, son pocas las personas que se subsidian los estudios al 100%. Entonces, entre los 23 y estos 50 y tantos años o 60, tenemos una preocupación por la educación generalmente de los hijos, ¿sí? Si yo me hago padre, vamos a pensar a los 30 años, pues probablemente a los 53, 54 años, pues mi hijo ya tenga una edad en la cual pues obviamente ya haya cubierto mínimamente su estudio universitario, ¿no? Pero resulta que acá, en esta parte, hay muchas de las veces que queremos o que necesitamos de alguna manera empezar a gestionar los planes de ahorro y de inversión. Los planes de ahorro y de inversión, la realidad es que no importan mucho, importan menos que los de la educación. Y los planes de ahorro e inversión empiezan después. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aquí, en este inter, nos preocupamos hasta por continuar nuestra preparación. ¿Qué quiere decir? Estudiar una maestría, estudiar un doctorado, ¿no? Pero resulta que nuestros planes para empezar a ahorrar o para poder invertir empiezan más adultos. Generalmente hablamos de un espacio de los 30, ¿no? A los 30 es cuando ya nos empezamos, un aproximado, a preocuparnos acerca de la parte de cómo voy a ahorrar, cómo puedo ahorrar o en qué puedo invertir, ¿sí? Y obviamente la situación en otra tendencia de ingresos, tenemos que solamente después, o sea, ya hablando pasados, que les digo, los 40, y es cuando empezamos a ver que se nos está pasando el tren, ¿no? De una manera coloquial. Y decir, no, no, no pasar el tren de que porque no tenemos hijos o porque no tenemos pareja, no, se nos está pasando el tren productivo. Y decíamos, híjole, de los Disculpe, pero para una forma de ahorro, en el banco sería la mejor opción. en el banco podría ser, pero más que en un ahorro, podría ser una inversión. Yo les voy a ser muy honesta, yo le he puesto Es que yo más, me metí a la de la Conducef, a la página, y por ejemplo, ahí dice, ¿cuánto vas a iniciar tu ahorro? sí, Y ya le puse la cantidad. Y después me dice que tengo que hacer depósitos adicionales y supongo y después me sale la periodicidad. sí. Pero por ejemplo, la periodicidad es bueno, viene por 28 días, por Ajá. 180. Es lo que tengo que ir haciendo. Esos depósitos adicionales van cada cierta periodicidad, ¿no? Claro, claro, porque al final de cuentas lo que vamos haciendo es ir incrementando nuestro ahorro. Obviamente, y esto, miren, también es parte de una cuestión de cultura. De hecho, cuando nosotros no tenemos esta parte necesariamente, por ejemplo, en el caso de su compañero que dice, va, pues igual y en banco, ¿no? Pues igual y en banco podría ser una buena situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas me va a entregar un rendimiento, que es lo importante, ¿no? O si nos vamos más allá, pues una inversión. Pero nosotros podemos intentarlo desde nuestra casa, o sea, de estas, ¿cómo se les llama? Estos proyectos que hay de que llena tu envase de coca y demás, nos puede sonar chistoso, pero la realidad es que es una muy buena lana la que se obtiene por año. Y si realmente esa cultura la empezamos a tener desde mucho antes, en el ejemplo de ustedes, si ustedes tienen 20 años, están a un excelente periodo de comenzar a ahorrar. Y si ustedes se ponen a hacer cuentas de cuánto pueden ir ahorrando, en este caso lo que sea su compañero, de acuerdo a la periodicidad que se puede ir dando y dependiendo la cantidad que vamos metiendo, ahorita no lo vemos, pero hagan el conteo por esa cantidad por 45 años, más o menos. Nos va a dar una excelente cantidad y sobre todo nos va a dar un excelente rendimiento. Esa es una de las situaciones. La problemática es que nosotros no lo vemos, o sea, no lo vemos a los 20, no lo vemos a los 23, a los 25, a los 30. Generalmente, por eso dice que es una tendencia, la tendencia, por lo menos en nuestro país, nos dice que no, que hasta los 40 años es cuando ya empezamos a planear acerca de si ahorramos, cómo ahorramos y en qué invertimos.
Y esto es un problema porque obviamente se nos va reduciendo el tiempo. Hagamos cuentas, imagínense, ahorita no lo ven porque obviamente están muy jóvenes y obviamente tienen una vida por delante. Están, no sé, yo considero que oscilan entre los 20, 21 años, más o menos como en regla general, probablemente. Pero imagínense que ya empiecen a ahorrar a los 40. Ahí vamos a pensar. Ya se les pasaron 19 años. Entonces, por eso cuando dice, caray, no, porque ya en los 40 ya empiezo a sentir feo, ya me empiezo a dar cuenta que obviamente se me va a ir el tiempo muchísimo más rápido, que lo hemos visto, la tendencia a gasto y la tendencia a que se acaren las cosas sube. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues obviamente el tiempo se me va acabando. Ahora, también cabe mencionar, dependiendo del trabajo, el rendimiento no es el mismo con la edad. Y eso, bueno, ustedes pregúntenlo, digo, desconozco de qué trabajan sus papás y demás, pero pregúntenlo de manera general, así como que te sientes con la misma energía que hace 20. ¿Aguantas las jornadas laborales de hace 20 años? Pues por supuesto que no, muchachos. Entonces imagínense a los 40. Híjole, pues ya a los 40 tenemos que meterle velocidad porque si no, pues imagínense estar con esas mismas jornadas a los 50 o a los 60 años. Ya se vuelve muy complicado. Y obviamente si ya no tenemos la gestión de lo que habíamos manejado en el caso, por ejemplo, de las Afores, pues estamos peor tantito, porque entonces ya no tenemos una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya no tenemos una, obviamente en este caso, una Afore, y tampoco tenemos ni ahorro ni inversión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues estamos completamente perdidos. Y si en ese transcurso de vida útil, o sea, hablamos todo este camino, no logramos hacer, por ejemplo, un inmueble, díganme ustedes, pues cómo se va a vivir. Pues por eso encontramos mucha situación muy complicada para nuestras personas de la tercera edad, porque precisamente toda esta gama se nos pasó el tiempo. Entonces, obviamente, pues hay que intentar, hay muchas, en el caso de Conducef, la siguiente clase vamos a meternos un poquito a Conducef, porque Conducef nos da muy buena, precisamente se encarga de eso, de la parte de la educación financiera, y a través de ciertas recomendaciones, a través de ciertos tips, a través de ciertas conferencias, de ciertos webinares y demás, nos ayuda mucho a podernos ir metiendo en esta parte de cultura, porque al final de cuentas sí es una educación financiera. Así como nos educan para que leamos y seamos personas asiduas a la lectura o asiduas a la escritura, a la reflexión, al análisis, pues por supuesto que la cuestión financiera también es una parte muy importante, que yo me atrevo a decir que si este tipo de cuestiones de educación financiera, de qué, cómo, cuándo, por qué, cómo, qué debes invertir, nos la dieran desde preparatoria, muy probablemente muchos ahorita en un nivel universitario ya estarían en un plano, ya estarían en un esquema probablemente de ahorro o hasta de inversión. Entonces, más o menos de esto va el asunto. Y bueno, pues ya obviamente al finalizar, pues qué bien. Pues por supuesto, ya que pasó la parte de la educación, ya si no ahorré o ya si no invertí, ¿dónde empieza al finalizar la cuestión de las metas financieras? Pues la preocupación por el retiro. Ahora sí, ya cuando llegamos decimos, híjole, ya aquí, ¿qué pasó? Pues acá ya no me preocupa tanto ni estudiar un doctorado probablemente a mis 50 y tantos años, o bueno, si no estudio una licenciatura, probablemente ya no. Probablemente digo, híjole, yo empezar a ahorrar a estas alturas de la vida, mis 45, 50 años, tampoco lo creo. Invertir, híjole, pues tampoco, porque ¿de dónde? Entonces, ¿ya qué es lo que nos preocupa? Pues ya nos empieza a preocupar la cuestión de qué va a pasar para mi retiro. ¿Qué va a pasar? Porque yo ya estoy cansado, a que el tiempo comienza a cobrar facturas de salud y empezamos obviamente ya en esta tendencia a que las metas financieras van cambiando. Bueno, así es más o menos cómo funciona para darles obviamente la introducción de lo que es la importancia del ahorro y obviamente la relación que tienen con el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, porque precisamente de esto se encarga. Tenemos que hablar, cuando nosotros hablamos del IPAP, lo primero a lo que tenemos que referirnos o a lo que nos remonta un poco es a toda esta cuestión de crisis. Desgraciadamente solamente en los tiempos de crisis nos hacen entender o nos hacen reflexionar acerca de lo que estamos haciendo bien o de lo que no estamos haciendo tan bien.
Entonces, pues precisamente tenemos ciertos antecedentes de una crisis financiera. Obviamente, para empezar, pues una crisis financiera internacional y posteriormente cómo repercute eso con su relación con lo que es la educación financiera. La crisis financiera internacional, bueno, lo sabemos que ha sido desde hace muchísimos años. Hemos tenido periodos de crisis, ¿no? A nivel mundial durante muchos años. Ahí tenemos el crack del 29, por ejemplo, ¿no? Y así podemos irnos al Viernes Negro, nos vamos a la devaluación del peso y bueno, nos podemos ir así a muchos antecedentes históricos. Pero yéndonos un poquito más para acá, pues recordemos obviamente esta crisis que se da en el año 2007, 2008, porque fue más o menos la tentativa en ambos años. Y esa crisis, la realidad es que no solamente se quedó ahí, o sea, no solamente se trabó en esos años, sino que se extendió, o sea, se extendió en tiempo y se extendió en lugares y también se volvió mucho más profundo en cierto tipo de economías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay economías que resintieron más que otras economías, ¿no? Claramente las crisis, pues las crisis siempre, ¿no? De manera general, pues nos dan o nos generan consecuencias de carácter negativo. Y no solamente para las cuestiones netamente financieras, no solamente de mercado financiero, sino para otras millones de cosas que también repercuten en la economía de un país, ¿no? Como en el caso de México. Ejemplos, bueno, pues ahí está, ¿no? La producción industrial, cómo se produce la cuestión industrial y cómo se puede aplicar o cómo se puede emplear en diferentes países. Cuando no hay economía, ¿qué es lo que pasa? Pues todo se frenan las producciones, se frenan los trabajos, se frenan las ventas, claramente las exportaciones, las importaciones y bueno, pues esto va siendo un efecto dominó que obviamente todas las fichas o todos los pilares importantes pues se van cayendo. Como tal tenemos muchísimos, no hay un solo factor que como tal podamos decir, ese es el factor concurrente que originó esta crisis. No, la realidad es que es una cuestión multifactorial, ¿no? O sea, de muchas cosas. Entre ellas, bueno, pues encontramos, ¿no? En el caso de la del 2007 y 2008, digo, ya habían nacido, pero obviamente estaban pequeños. Se dio una parte de la cuestión de innovación de productos financieros. La realidad es que en ese momento no se estaba valorizando el riesgo que se tenía precisamente en esta parte, porque dijimos, ay, instrumentos financieros, ¿cómo no? Y pues vaya, nos metimos sin la situación de valorizar qué tan peligroso era. Hubo falta de información, por supuesto, una de las grandes problemáticas que hay, y no solamente en la cuestión financiera, en la cuestión general. Si yo tengo falta de información, tengan por seguro que la voy a andar regando siempre. Y pues si a eso le agregamos que los mercados, así que digamos, uy, qué transparencia demostraban, tampoco, pues obviamente esto gestionaba que se fuera acumulando algo que detonó en una crisis mundial. Y pues obviamente muchos inversionistas y muchas personas tomaron los riesgos, o sea, los riesgos, pero de obvio, ¿no? O sea, sabemos que quien no arriesga no gana, sí, pero pues también hay que tener una conciencia de qué riesgo me puede implicar cierta cosa. En este caso, pues no pasó así. Bueno. ¿Qué otra? Bueno, en el caso derivado precisamente de esta crisis que se dio, porque el origen no fue en México, sino que se dio a nivel internacional, pues obviamente todas las instituciones financieras en todo el mundo tuvieron que buscar las adecuadas resoluciones. ¿Para qué? Pues obviamente para poder no solamente resolver la problemática, porque pues claramente la problemática ya se encontraba, sino que también se tuvo que tomar las medidas para que precisamente no volvieran a ocurrir las mismas problemáticas. Y eso pues es una situación. Obviamente nuestro socio del norte, pues nuestro socio del norte es uno de los más importantes tanto en tomar riesgos y obviamente pues uno de los emporios mundiales y con el que México pues tiene una relación desde siempre bajo muchísimas circunstancias, ¿no? Indistintamente de que estemos o no de acuerdo con lo dependientes que somos de Estados Unidos, digo, eso no quita la realidad. Pues precisamente en el año 2008, la FDIC es la Corporación Federal de Seguro de Depósitos,
llevó aproximadamente 131 resoluciones de bancos. ¿Qué quiere decir? Pues por supuesto, porque al final de cuentas se empezaron a quejar porque empezaron a quebrar. Obviamente ahí se tenían que formular como tal, pues obviamente todas las quejas, se tenían que ver toda la manera de poder auxiliar y de poder obviamente levantar a los bancos. Sin embargo, pues obviamente se dieron cuenta que pues en muchos de los casos pues era completamente imposible. De hecho, precisamente había dos bancos de inversión muy importantes y muy grandes que al final de cuentas quebraron, ¿no? Porque ya no pudieron ser salvados, obviamente por este caso de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Se acordarán que será hace como un mes, hablábamos precisamente del seguro de depósitos, que decíamos que eran estos seguros precisamente que cubrían los depósitos que teníamos en el banco, pues así pasó acá. El pequeño gran problema, pues es que hubo, imagínense la cantidad de depósitos o de inversiones que existen en un solo banco. O sea, son billones y billones. Pues era lógico que pues algunos no pudieran solventarlo, no pudieran salvarse. Y en este caso, bueno, fue de Lehman Brothers y de Bear Stearns. Estos fueron los dos que definitivamente pues ya no aguantaron la crisis, por decirlo de alguna manera. Y no solamente Estados Unidos, porque no solamente se denotó al continente americano, sino que también, obviamente, se dieron fenómenos de poder nacionalizar cierto tipo de dependencias. En este caso, por ejemplo, en Europa lo hizo el Reino Unido y lo hizo con dos corporaciones que lo que hicieron fue inyectar capital. Obviamente, ¿qué quiere decir? Pues asociarse o subsumir a diferentes tipos de, obviamente, de empresas que precisamente pues se encontraban en dificultades financieras, ¿no? En el caso de RBS es el Royal Bank, o sea, es un banco y le metieron capital precisamente para que pudiera sobrevivir, vamos a decirlo de alguna manera, y pues obviamente no llegara a la triste historia de pues una quiebra, ¿no? Y con eso pues ya. Tenemos el siguiente, bueno, el siguiente también le inyectaron capital a HBO. HBO ya saben que es un canal de televisión que es a base de suscripción, es un canal viejo, porque bueno, viejo relativamente, creo que del 72, 73, algo así, y precisamente pues también a ese capital, perdón, a ese canal se le tuvo que invertir dinero en ese momento, en esa crisis, para que precisamente no quebrara con todas estas problemáticas que se tenían a nivel mundial. Y bueno, pues obviamente eso generaba esta parte. Y en el caso de Joyce, Joyce creo que es una tienda creo que de electrodomésticos o alguna cuestión así, europea, que obviamente también necesitó pues que se le inyectara capital. Y así nos vamos dando más o menos una idea de qué tan grave fue pues, para llevar a quebrar pues, a los bancos, que se supone que los banqueros pues, son los que tienen más tanto el conocimiento como la cuestión de sustento económico. Ahora se ha planteado también mucho la necesidad, y esto siempre se ha manejado bastante, en la parte de tener que reformular todo lo que conocemos como el sistema financiero, y no nacional necesariamente, sino a nivel mundial. Hay muchos organismos internacionales que intentan, ¿no? Que están intentando como auxiliarse o apoyarse para poder no solamente seguir lidiando con los estragos, sino para evitar de alguna manera que precisamente existan crisis de este nivel, pues en un futuro, que yo creo que ni tan futuro, yo creo que desde el 2007 a 2008, pues estamos yo creo que en las mismas, ¿no? Si no es que peor que antes, porque tenemos obviamente una situación de contingencia, ¿no? Y obviamente pues eso agrava peor tanto la situación, ¿no? Estas organizaciones, bueno, tenemos muchas, por ejemplo, el G20. El G20 es una organización, vamos a decirlo así, que precisamente se encargan de todos estos problemas económicos. Y se llama G20 porque precisamente, bueno, técnicamente está conformada por 20 países, pero en sí la originalidad es que son 19 países y el 20º es la Unión Europea. Recuerden que obviamente estaban concentrados países en esa misma. Y pues ahí encontramos a muchísimos. México, de hecho, pues es parte del G20, Argentina, Francia,
Japón y bueno, otros muchos. Y precisamente, pues estos países, pues se reúnen, mandan a lo mejorcito que tienen en estas materias y obviamente, pues discuten toda la cuestión económica mundial y bueno, pues buscan soluciones, buscan estrategias, precisamente para evitar que pueda surgir, en este caso específico, pues crisis futuras, ¿no? Y bueno, puedo decir, bueno, ¿y cómo puedo yo evitarlo? Porque pues digo, podemos tener muy buena voluntad, pero ¿cómo, no? O sea, qué es lo que se puede hacer? Pues ellos tocan diferentes cosas. Entre ellos tocan precisamente los mecanismos, los mecanismos para poder entrar al sistema, ¿no? Obviamente para que sea efectivo, para que pueda resolver las problemáticas realmente, y esto pues ayuda. Otra muy importante, que es precisamente de lo que se encarga el Instituto de Protección del Ahorro Bancario en México, es que precisamente también se plantea que para evitar crisis económicas futuras es completamente necesario proteger a los consumidores, o sea, a todos nosotros, y claramente pues también a nosotros que en algún momento pues seamos inversionistas y que nos tienen que cuidar en uno o en otro pues de todos estos abusos financieros. Esto lo hemos visto y podemos decir, bueno, pero ¿por qué? Pues porque precisamente por eso muchas personas se han vuelto desconfiadas. Por eso muchas personas han dejado de confiar en los bancos, han dejado de... ¿Por qué? Pues porque les roban, porque les cargan transacciones, porque si llega a haber un mal manejo nadie se hace responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, precisamente por eso, pues nos dicen, ¿no? Pues estos organismos importantísimos, que es una de las cuestiones por las que se debe de velar en los países, porque precisamente es una vertiente para evitar crisis en algún momento. Tenemos el siguiente, que precisamente es la parte de la mayor transparencia. Por supuesto, pues obviamente yo no puedo invertir en algo que no conozco, en algo que yo no veo la información necesaria. Yo no voy a consumir algo en lo cual yo no veo que exista la transparencia como tal obligatoria que debería de existir. Entonces, esta mayor transparencia e información pues también ayuda a que precisamente pues todos podamos no solamente consumir, sino en algún momento hasta invertir y que con eso pues obviamente la economía crezca. En el caso de México, porque obviamente digo, la situación internacional es bien importante, tiene muchísima relación, es muy interesante, pero bueno, pues a nosotros nos importa mucho la situación del país, ¿no? Precisamente, pues toda esta gama, ¿no? De elementos del sistema financiero, pues han tenido que tomar diferentes medidas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de manera directa o indirecta, lo que pase en ciertos puntos estratégicos del mundo, pues le pegan mucho a México, ¿no? Si algo podemos decir, y eso yo también creo, porque pues así como gestionamos y así como hablamos de lo malo, digo, también tenemos cosas buenas, ¿no? Y entre ellas es que verdaderamente, en el caso de México, México sí se considera como un país en el cual el sector bancario, que también vamos a platicar más adelante, los bancos como tal, sí se consideran estables y sí se consideran figuras o pilares sólidos en el país. Y esto pues en gran medida a que se cuenta con una normatividad robusta y que obviamente pues estas instituciones pues se apegan al control y se apegan a las normas, ¿no? Por mencionarlo así. Ahora, en este caso, bueno, la crisis, cuando se dan las crisis, pues obviamente es cuando salen a flote, pues todas las fallas, ¿no? Y precisamente con esto, pues en esta crisis es cuando precisamente se hace evidente que hubo muy mal manejo en cuanto a la parte de las inversiones. Ahí fue cuando nos pudimos dar cuenta que precisamente estos intermediarios que existen vendieron estos instrumentos financieros a clientes que desgraciadamente tenían dos problemas. El primero es que muchos de ellos tenían el dinero, pero no tenían el conocimiento adecuado. Y segundo, que no diversificaban las inversiones. ¿Y esto en qué recayó? Pues en que precisamente quebraran, tronaran, tiraran a la basura el instrumento, porque la realidad es que no pudieron hacerlo redituar. Y con eso, pues obviamente se causa, pues digamos que un estrago y pues obviamente un freno en la cuestión económica. Por eso, pues esto no solamente se trata de dinero,
No solamente se trata de que tengo muchos millones y ya con eso basta, no, tiene que haber la equiparación del conocimiento y si no tengo el conocimiento, pues rodearme de alguien que sí lo tenga, porque si no, pues obviamente voy a tener un serio problema si invierto dinero y sobre todo las cantidades, ¿no? Por eso, por esta evidencia que salió a flote con la crisis, en donde nos dimos cuenta que muchos intermediarios con tal de ganar, vendían los instrumentos a quien fuera, a quien tuviera el capital, y esas personas pues no contaban con el conocimiento y se estancaron o quebraron. De ahí que obviamente se vuelve a resaltar lo importante que era la cuestión de la educación y la cuestión de la cultura financiera. Precisamente les decía que del IPAP iban a hacer una tarea. Eso van a investigar lo que es la educación financiera y lo que es la cultura financiera, ¿sale? No les sé decir, ahorita voy a investigar ay, ¿cómo está el asunto? Porque creo que de su plataforma me había equivocado y creo que me salté me salté creo que una pestaña. Entonces, en la pestaña que está vacía, que creo que es la semana número 9, ahí van a cargar eso. Nada más van a investigar qué es y en qué consiste la educación financiera y la cultura financiera y me van a hacer una especie de conclusión o reflexión de media cuartilla en donde obviamente me digan la importancia de una y de otra, ¿sale? Ya con sus propias palabras. ¿Por qué se los dejo? Porque la verdad es que muchas de las veces yo he escuchado mucho la parte de la confusión. Educación y cultura como que es lo mismo y la realidad es que no es así. Entonces hay que diferenciar esta parte. Lo que sí es, o lo que es innegable, es que precisamente es muy importante la educación y la cultura financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que nos guste o no, estos elementos son herramientas muy importantes, son herramientas clave, porque sí son clave, para que precisamente las decisiones que se tomen sean las adecuadas. Y obviamente nos guste o no, pues sí necesitamos tener asesoría cuando nosotros no sabemos invertir, cuando no tenemos la idea de que en dónde, cómo, por qué es mejor ahorrar. Ah, bueno, pues entonces en ese caso pues hay que asesorarnos bien, en este caso los intermediarios, estos intermediarios, el que me quiere vender un servicio, no sé, un servicio bancario, un servicio crediticio, un instrumento, pues claramente me asesore de manera correcta, ¿no? Eh, Así como a grosso modo y así como a grandes rasgos estadísticos, se dice que el 55% de la población general utiliza servicios financieros. Sin embargo, ¿cuál es digamos que lo no tan bueno? Que la mayoría de este 55% se encuentra en un nivel de inclusión básico, o sea que manejamos lo mínimo, lo pequeño, ¿no? Y muchas de las veces, como se los repito, no es por dinero, sino por falta de conocimiento. Pero ya hablar de un 55% en un país como el nuestro es un número alto. ¿Qué quiere decir? Que un 55% mínimamente tiene un contacto con el banco, porque tiene una tarjeta de nómina, porque tiene una tarjeta de débito, de crédito, de cheques, de ahorro, de lo que ustedes quieran, pero tiene un contacto con bancos. Entonces, imagínense la gran cantidad de personas que somos y que nos encontramos en esto. Bueno. ¿Por qué es necesaria la educación financiera? La educación financiera, digo, es lógica, ¿no? El por qué es necesario. Pues sin en cambio sí tenemos que puntualizarlo como en elementos como muy claros y como muy importantes. Ginola, ¿me escuchas? Sí estaba, ¿no? Sí, abogada. Sí. Ah, perdón, Ginola, ¿me podrías hacer favor de leerme tu diapositiva así como está, completita? Necesidad de educación financiera. En épocas recientes se ha presentado un aumento en el número y complejidad de los productos financieros, lo que dificulta que las personas tomen decisiones informadas, previenen el uso de servicios financieros informales sin garantía y a costos elevados, tandas, ahorros del colchón, créditos vía y prestamistas, etcétera. Evita un endeudamiento excesivo. Contratar créditos en exceso a la capacidad de pago puede afectar el patrimonio y el historial crediticio. Existe un desconocimiento de los beneficios
de ahorrar e invertir para el futuro, mejorar la planeación sobre el manejo del patrimonio. Ok, en este caso tenemos la parte de que porque es necesario. Ya vimos que verdaderamente, y eso nosotros ya lo platicamos, lo hemos platicado en sus evaluaciones, en sus temas anteriores, y nos hemos dado cuenta que los productos financieros y que el mundo financiero en general es complicado. Imagínense si para ustedes que tienen una formación universitaria y relacionada con el derecho es complicado, pues imagínense para cualquier persona allá afuera, pues por supuesto que es complicado y de eso nos hemos dado cuenta. Por eso, pues más a mi favor, pues necesitamos más educación financiera. Porque acá desgraciadamente decimos, es difícil, pues ¿para qué lo ocupo? Pues mejor no lo estudio. Pues no, la realidad es que debería ser al revés, ¿no? Si algo no entendemos o si algo no comprendemos, pues meterle más énfasis ahí. También otra de las cuestiones importantes, pues es la situación del control, ¿no? De quitarnos de esta información falaz, porque desgraciadamente hay muchísimos, nunca va a faltar esta parte informal, esta parte que nos cobra costos muy altos y que al final de todo ni siquiera manejan las garantías necesarias. Muchos son súper, súper, súper comunes. Las tandas, digo, ¿quién ha escuchado hablar de una tanda? A ver, espérame. Arturo, ¿me escuchas? Sí, abogada. ¿Qué es una tanda, Arturo? ¿Una qué? Una tanda. Tanda. Es cuando se da dinero y el número que te toca, te dan todo junto. Ajá. Exactamente. Hay Arturo como es fresa y nunca ha estado en una tanda. Bueno. Es el que la lleva. Sí, es el que mejor, es el que le toca el número 1, yo creo. Sí, vaya, es que es muy coloquial, digo, yo tampoco he estado directamente en una tanda, pero bueno, pues he escuchado mucha gente que las maneja y tiene su razón de ser, y la realidad es que es como interesante el asunto, o sea, la dinámica es interesante como tal. Verdaderamente, como bien comenta su compañera Stephanie, pues yo, indistintamente del número que tenga, obviamente me entregan la cantidad general, pero la cantidad general no me la saca el organizador, me la sacan todos los demás partícipes que van a dar su número, no sé, semanal, quincenal, mensual, no sé, y obviamente con eso me dan el dinero todo junto. Técnicamente, si lo vemos, podemos decir, bueno, pero ¿qué tiene de malo? O sea, pues al final de cuentas, imagínense que a mí me dan, no sé, un número 2, ¿no? Y que yo ¿qué se les hace? Bueno, que den 100 pesos semanales para hacer un elemento cerrado por 10 semanas, o sea, serían 1,000 pesos, ¿no? Bueno, y en ese caso, agarro y me toca el 2, entonces yo con 200 pesos me van a dar 1,000, o sea, que a todo dar, está padrísimo, y en 2 semanas, ajá. Pero resulta que las 8 restantes, probablemente en esa semana del número 2, gaste el 100% de lo que me dieron. ¿Y cómo cubro las otras 8 semanas? O sea, como que es una cuestión de un círculo vicioso. Obviamente funciona, sobre todo si nos toca un número menor y pues obviamente se tiene una emergencia, podría ser. O en su defecto, si somos personas que nos gusta ahorrar y que no tienen la necesidad del dinero, pues igual dicen, pues es como un método de ahorro. Yo sé que si yo tengo dinero en mi casa me lo gasto, ¿no? Entonces digo, pues mejor lo doy en la tanda y ya sé que después de, no sé, 10 semanas, 12 semanas, no tengo idea, me van a dar el dinero completo. Entonces está padre, ¿no? Es como un mecanismo de ahorro. Sí, pero al final de cuentas, pues son servicios informales y son servicios que no tienen garantía. ¿Cuántas veces hemos escuchado que tal persona pues prácticamente defraudó porque se llevó lo de la tanda? Y se nos puede hacer bien chistoso, pero yo he tenido el conocimiento, de hecho a mí de manera profesional me ha llegado asuntos de este nivel, en donde estamos hablando de tandas de, ¿qué les digo? 150,000 pesos. Y yo no sé ustedes, pero para mí 150,000 pesos es muchísimo. Y yo, de verdad, señora, o sea, usted estuvo dando pagos y ya tiene una situación de 150,000 pesos y la persona ya se fue. Yo no le confiaría 150,000 pesos a mi vecina, perdón, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de servicios, que no tienen garantía, ¿no?
Los ahorros en el colchón también son bien comunes, ¿no? O sea, pues yo voy guardando mi dinero y demás, está padre, sí, pero al final de cuentas es dinero ocioso, no me genera ninguna ganancia ni ninguna cuestión extra, o sea, solamente va a seguir siendo esto hoy, mañana y pasado y va a seguir siendo lo mismo, o sea, también como que no hay tanta cuestión de alguna ganancia que se saque. Y la parte, los créditos vía prestamistas, Dios mío, eso de manera profesional, por supuesto que lo van a visualizar. Que no falta la persona o el fulano que es prestamista, pero que presta con unos intereses, bueno, y que al rato la persona por un atraso o porque ya es insostenible el interés, le terminan quitando el coche, le terminan embargando la casa, le terminan haciendo un sinfín de cosas. Pues precisamente porque aparte de que son costos muy elevados, no hay ninguna garantía, no hay nada pegado a la norma, que es lo que coloquialmente se conoce como agiotistas, ¿no? Que son estas personas que prestan dinero pero con intereses muy altos. Ahorita ya está muy sancionada esa parte, ya sabemos que tenemos un interés legal y tenemos un interés convencional, pero que si es por arriba del de la norma, aguas, porque es delito. Sí, pero eso lo sabemos nosotros, lo saben ustedes, porque precisamente eso se van a dedicar, pero la persona de allá afuera no lo va a saber y va a entrar a este tipo de cosas. Entonces, para eso también pues, nos ayuda a saber un poquito de cuestión de educación financiera. ¿Para qué otra cosa nos sirve este tipo de educación? Nos sirve precisamente para que no nos endeudemos. Eso es una de las grandes problemáticas de la cuestión del por qué no acabamos de ver una situación estable, el endeudamiento. Personas que es más, yo todavía ni tengo el dinero en la mano, pero yo ya estoy contando con él. Y como no, pues ya fui, ya me compré, ya me endeudé. Eso es una crítica que cómo se le hace al mexicano. No me pregunto, no sé si realmente sea cultural o no, no lo sé, pero eso es muy cierto. Cuando decimos es que no hay dinero, o sea, no hay dinero porque la crisis, porque la falta de trabajo, porque la enfermedad, pero híjole, ¿qué tal ahorita en el, ¿cómo se llamó? Con el Buen Fin. Personas que estaban endeudándose con pantallas, que estaban endeudándose con electrodomésticos y demás cosas, y que de todos modos en enero ya estaban sufriendo, ya los estaban dejando ahí en casas de empeño y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el endeudamiento es malísimo. Ahora, digamos que pedir para pagar una deuda y luego pedir otra vez para pagar la otra deuda, malísimo también, porque obviamente vamos destapando hoyos. Y si no contamos con el recurso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a ahorcar solitos con el cobro de intereses. Entonces hay que tener mucho cuidado. Precisamente la educación financiera nos ayuda a saber qué créditos podemos pagar, qué créditos sí, la verdad es que tienen un exceso, porque la realidad es que sobrepasan mi capacidad de pago y si las sobrepasan, pues mejor no me meto, porque si no, yo sé que a la larga o va a afectar hasta mi patrimonio, porque lo hemos visto cuántas personas que hipotecan y demás terminan perdiendo hasta su patrimonio, sus propiedades, o simple y sencillamente, lo que muchos tenemos la problemática, se nos ve afectado el historial crediticio. Lo que conocemos como nos encontramos en buro de crédito. Nos encontramos todos estamos en buro de crédito, salvo que nunca hayan tenido ningún contacto con ningún sistema. Pero si no, o sea, si sacaron una sacaron una tarjeta de lo que ustedes quieran y manden, departamental inclusive, hasta un sistema de telefonía, eso formula historial crediticio y al final de cuentas, pues todos estamos en el buro. La diferencia es que algunos estamos bien evaluados y algunos estamos mal evaluados, precisamente porque somos deudores y porque no pagamos en tiempo y en forma. Y eso, pues obviamente nos va ocasionando problemas. Tip de educación financiera, aquí no es de que, no, pues mejor no voy a tener historial crediticio, no, hombre, mejor no para que no esté en el buró. Mentira. Lo ideal es tener historial crediticio, pero un buen historial crediticio, porque eso nos va a hacer aperturas, pues a mayores servicios, a mayores créditos y a mayores situaciones, pues más amplias, ¿no? Otra de las cosas que también nos ayuda precisamente la educación financiera, pues es a poder saber los beneficios que tenemos si ahorramos o si invertimos en determinadas cosas. También la educación financiera nos va diciendo en qué es viable y en qué no lo es tanto, ¿sí? Y nos ayuda a gestionar cómo manejamos el patrimonio, así de fácil.
Precisamente una encuesta que se sacó en ese momento, porque obviamente era el boom, que se sacó por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero fue una encuesta gestionada por Banamex. Se decía que precisamente el 14% de las casas o de los hogares en nuestro país tenía una cuenta de ahorro, una cuenta de depósito o una cuenta de inversión en alguna institución, la que ustedes quieran, ¿no? Obviamente de carácter formal. Entonces, imagínense, teníamos un 55% de personas que tenían estas relaciones y de ese 55%, solo 14 tienen alguna de estas cuentas. Desde ahí, pues obviamente ya tenemos una problemática. Y este 14%, bueno, también tendríamos que ver qué tan buenos manejadores son, pues aquellos que tienen sus cuentas de ahorro, de depósito, de inversión. Pero sí les voy a ser muy honesta, ya para tener una cuenta de cualquiera de estas, pues sí ya se necesita pues un conocimiento pues más informado. Y para eso nos sirve la educación financiera y precisamente para gestionarla, pues ahí encontramos también al Instituto de Protección o para la protección al ahorro bancario, gestionando que exista esta educación financiera. Bueno, para eso, porque hablamos del ahorro y hay que gestionar el ahorro y motivar el ahorro y ta. Pero para esto, pues tendremos que definir primeramente, pues, qué es el ahorro. Paola, ¿me escucha? Sí, abogada. Sí, ¿me puede dar lectura precisamente a la definición de ahorro? Sí, dice, ¿qué es el ahorro? Ahorro. Ahorrar significa reservar una parte del dinero que se percibe para hacer frente a necesidades futuras o para realizar una compra que implique un desembolso más fuerte y para la cual no se tienen los recursos en el momento. El ahorro se puede utilizarse para cubrir necesidades en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo. ¿También leo lo de la tablita? Sí, por favor. Corto plazo, educación, salud, esparcimiento, etcétera, imprevistos o urgencias médicas, financieras y o ilegales. Mediano plazo, adquirir bienes para formar un patrimonio, autos, bienes inmuebles y bienes de consumo duradero. Aprovechar oportunidades de inversión para incrementar el patrimonio y largo plazo, crear un fondo para el retiro, iniciar un proyecto productivo, capital inicial. Perfecto. Ay, perdón, es que no podía quitar mi mute. Ajá, efectivamente, el ahorro entonces, ¿qué es? Pues nuestro ahorro no es que tengamos que dejar el 100% de nuestra quincena, ni mucho menos, no. La realidad es que el ahorro tiene que ver con una parte de reserva. Hay que reservar una pequeña partecita de nuestro dinero y esa partecita nos va a servir porque obviamente lo vamos a hacer de manera constante y que nos va a ayudar para que en algún momento que tengamos muchas de las veces no hay que ser catastrófico, no es porque digan, ay, al rato si te accidentas, si se accidenta alguien, si se enferma, no necesariamente, pero pues más adelante podemos encontrar precisamente algún objeto o algún servicio que tenga un excelente precio y que resulta que yo digo, híjole, este sería el momento ideal para yo hacerme de tal producto, pero ¿qué creen? No tengo absolutamente un peso. Entonces tengo dos cosas, o me endeudo, que tampoco es bueno, o en su defecto ya me quedé con las ganas, pues no. Precisamente para eso sirve el ahorro, para que podamos subsanar alguna cuestión futura o en su defecto, pues podamos realizar una compra conveniente en una situación buena, ¿sí? Y pues esto obviamente nos va a ayudar porque pues vamos a tener estos recursos o los podemos sacar en ese momento. Y eso es una de las ventajas pues mejores que podemos encontrar. Como ya nos leyó su compañera, se puede ocupar este ahorro para diferentes cosas, pero esto sobre todo gestionándolo en los plazos, porque obviamente va a haber algunas necesidades de corto, de mediano y de largo. En el caso de las de corto, pues obviamente, ¿por qué la educación? Porque la realidad es que la educación es constantemente una inversión y eso todos lo sabemos. En el caso de la salud, porque un problema de salud no avisa, muchachos, una situación de, ahorita lo tenemos, o sea, digo, la realidad es que nadie tiene la salud asegurada y ahorita con esta situación latente de peligro, pues no sabemos si en algún momento nos lleguemos a enfermar y si no tengo una seguridad social, pues peor, porque ¿de dónde voy a subsanar la enfermedad? ¿No? Obviamente tenemos la opción, ¿no? Endeudándonos, pero al final de cuentas, pues no me va a convenir. ¿Para qué otra cosa? Para las urgencias financieras, médicas, legales, por supuesto, lo mismo, un accidente. Un accidente pues no nos avisa, ¿no? Y en ese momento si tengo que pagar un internamiento de 30,000 pesos, ¿de dónde?
La realidad es que no. Tenemos también imprevistos en cuestión financiera, ¿no? Pues alguna deuda que me salga de momento. Y las legales también muy delicadas. Nadie estamos exentos de alguna situación legal. Imagínense que al rato por alguna cuestión pues, accidental, vamos a pensar, atropello a una persona, digo, ojalá no ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero suponiendo, y obviamente voy a tener una problemática legal, y pues están de acuerdo que podrán saber mucho, pero en ese momento van a necesitar una persona que los represente, pues un colega, un amigo, no lo sé, pero al final de cuentas eso va a requerir un gasto, y ese gasto va a costar, igual y no necesariamente la prestación del servicio, pero sí el trámite. Y obviamente en ese momento, ¿de dónde lo vamos a sacar? Pues para eso es. Pero no solamente son las únicas, no solamente son la parte de los imprevistos, también tenemos otras que son a mediano plazo, que es precisamente ya cuando buscamos una cuestión de acrecentar o de formar un patrimonio, ¿no? Obviamente cuando queremos comprar una casa, un coche, algo que como tal nos vaya a hacer, digamos que perdurable. O es más, que me surge ahorita una oportunidad de negocio, ¿no? Que obviamente veo la situación de que puedo invertir para que más adelante se me vaya redituando en una empresa, en un negocio, en alguna cuestión, pues también se necesita cuestión económica. Y muchas de las veces las oportunidades se nos van precisamente por no tener en ese momento, pues la cuestión económica, ¿no? Y bueno, pues los de largo plazo ya los hemos comentado también, pues el fondo para el retiro. Probablemente ahorita mis 20 no me importe mucho, pero pues si yo empiezo a pensar ahorita en mi retiro, pues cuando en 40 años más, pues yo ya no voy a tener problemas, ¿no? Puedo empezar desde poquito a crear un fondo para mi retiro. O en su defecto, pues iniciar un proyecto productivo. ¿Qué quiere decir? No anexarme al proyecto de nadie, no aprovechar alguna oportunidad, sino yo de manera primordial hacer un emprendimiento, ¿no? Emprender una empresa, emprender un negocio y obviamente eso necesita inyección de capital y obviamente de capital inicial, que siempre los inicios son los más complicados. Pues para eso precisamente nos sirve la cuestión de la parte del ahorro. En esta parte del ahorro, bueno, hablamos que el ahorro se encuentra para contingencias, para accidentes, para problemas, pero pues también vemos que se resalta la parte de que también se puede utilizar de manera muy importante para la cuestión de la inversión. ¿Pero qué es la inversión? Giovanni, ¿me podría hacer favor de leerme su diapositiva de inversión, por favor? Inversión. Es la canalización de recursos financieros a actividades productivas con el propósito de incrementar nuestro patrimonio en un plazo determinado en un porcentaje no menor que la inflación. Invertir también requiere del conocimiento y seguimiento del desempeño del dinero y consultar frecuentemente al ejecutivo, especialmente cuando se invierte en el mercado de valores. Para invertir es necesario conocer, evaluar y recibir asesoría sobre los instrumentos financieros que más convienen a nuestras actividades, convienen a nuestras necesidades y metas financieras. Ok, en el caso de la inversión, bueno, también lo habíamos platicado cuando comenzábamos a hablar de los mercados financieros, hablábamos un poquito acerca de la inversión y decíamos, bueno, ¿en qué consiste la inversión? La inversión básicamente es que podamos formular un canal o formular una línea en el cual se puedan llevar los recursos financieros a actividades productivas, o sea, el dinero a algo que produzca más dinero, ¿no? Y que obviamente con eso, pues nosotros podamos incrementar como tal nuestro patrimonio. Esto pues se tiene que gestionar en plazos determinados y en cierto tipo de porcentajes. Recordemos que obviamente pues no menores a lo que nos establece propiamente la inflación. Ya sabemos, pues obviamente el hecho de saber qué es la inversión, cabe recalcar que obviamente necesitamos no solamente un conocimiento, también claramente tener una especialización para darle un seguimiento adecuado. Por eso, pues obviamente contar con el personal o contar con la asesoría de alguna persona que precisamente sepa de esto. Sobre todo, pues, sí, si hablamos, ya vimos la parte de la bolsa de valores. Yo no puedo nada más entrar porque por mis ganas, no, por supuesto que no. Necesito a alguien especializado en inversiones, en riesgos y en todo lo demás. Solamente para la cuestión de invertir,
No solamente es conocer, no solamente es recibir asesoría, sino que también, pues obviamente tenemos que ir evaluando los riesgos para saber qué es lo que más nos conviene. Invertir en instrumentos financieros es la última de 7 opciones que utilizan los hogares a la hora de invertir. Igual, información arrojada por parte de la encuesta Banamex, obviamente fue hecha o realizada por la parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues claro, pues es que imagínense, pues quién carambas va a saber precisamente de instrumentos financieros. Pues muy poquitas personas, por eso de 7 elementos que yo les puedo poner. Miren muchachos, tenemos 7 formas en las que ustedes pueden, o 7 opciones para las que ustedes pueden invertir. Obviamente, si no tengo ni idea, pues por supuesto que va a ser mi última opción. Y esto pues se debe a la parte del desconocimiento de inversión y desde del desconocimiento pues en esta parte financiera. Bueno, aquí tenemos la parte de la importancia del ahorro y la inversión. Obviamente es lo que busca el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Dice, bueno, yo estoy dice y dice que es muy importante el ahorro, que es muy importante la inversión. Pues sí, pero digo, al final de cuentas, pues debo de proteger a todos aquellos que ahorran y a todos aquellos que invierten. Esto es precisamente lo que hace el IPAP. El patrimonio, obviamente todos lo sabemos, el patrimonio como tal nos va a generar un bienestar y entre más grande sea el patrimonio, por supuesto que más grande va a ser nuestro bienestar. Obviamente me refiero a la cuestión económica, ya todas estas cuestiones emocionales y demás, bueno, eso sí ya depende de cada quien. En el caso del patrimonio, ¿cómo se compone o cómo nosotros podemos ver materializada la cuestión de nuestro patrimonio en función del bienestar? Primero, pues obviamente los ingresos, ¿no? Los ingresos son muy importantes porque a partir de ahí, pues ya podemos ir diversificando las cuestiones. Siguiente, pues obviamente la cuestión del ahorro. ¿Cuánto de ese ingreso yo me gasto, pero cuánto es lo que yo voy a ahorrar? Y mejor aún, aparte de eso, ¿cuánto va a ser lo que voy a invertir? ¿No? Y esto que me genera, pues claramente todas estas cosas me van a generar forzosamente un crecimiento económico. Si yo tengo un ingreso y aparte ese ingreso, yo tengo una parte que ahorro y una parte que invierto, pues digo, la situación de bienestar pues está mucho más asegurada, a que mi crecimiento económico pues sea un poquito más tangible y que sea un poquito más valorable. Muchas de las personas, bueno, se creen, ¿no? Porque también es parte de la dinámica, ¿no? El hecho no es que yo despilfarre el dinero como de una primera gama o de una primera manera, ¿no? O sea, como de, ay, pero pudiendo, si tu ingreso es bueno, ¿por qué no utilizas, no sé, se me ocurre, ropa carísima? ¿No? Y cuando la otra persona, pues también tiene, es más, hasta tiene un ingreso menor al tuyo, pero sí usa ropa carísima. Así, pero resulta que la otra persona está ahorrando parte de su ingreso y está invirtiendo otra parte de su ingreso. Entonces, a largo, bueno, y no a largo, estoy hablando dependiendo las temporalidades, ¿quién va a estar mejor? Pues obviamente la persona que se encargó de ahorrar y que se encargó de invertir, al otro que despilfarró, pues en cosas que al final de cuentas, pues se pasan sin mayor cuestión redituable. Y para esto, pues obviamente vamos a necesitar, porque muchos de estos ahorros, como comentó su compañero hace un momento, y las inversiones, pues muchas de ellas también se gestionan a través de la parte de los bancos, ¿no? Y obviamente en los bancos, pues como tal, vamos a tener que tener nuestros seguros de depósitos. Esto, pues obviamente para proteger el dinero que estoy ahorrando o el dinero que estoy invirtiendo, ¿no? En este caso, bueno, los bancos tienen ahí sus seguros de depósitos, pero no es la única manera en la que podemos ahorrar o invertir. Tenemos fondos de inversión, ya hemos platicado de ellos con las Afores. Tenemos cajas de ahorro. Ya vimos que tenemos la parte de las tandas como una parte informal y tenemos otros muchos, ¿no? Pero al final de cuentas, los que me entregan mi seguro de depósitos son los bancos. Ellos son los que tienen esta facultad o lo que tienen propiamente esta garantía. De los fondos de inversión ya platicamos, de los bancos, bueno, estamos comentando y más adelante vamos a platicar un poquito más acerca de la cuestión bancaria. Obviamente las tandas también ya las comentamos, pero las cajas de ahorro. ¿Qué es una caja de ahorro? ¿Alguien ha escuchado hablar de ellas? ¿O tiene una idea? ¿Le suenan a algo?
Pues viene siendo casi como las tandas. Bueno, guardas un porcentaje y cuando lo necesites puedes retirar o puedes pedir a esa persona. Efectivamente, así es. En el caso de las cajas de ahorro son eso, al final de cuentas son como una especie de lugares o de cuentas, vamos a decirlo así, que precisamente se llenan a través de diferentes cantidades o de diferentes aportaciones que vamos dando a través de ciertos tiempos o de ciertos periodos. Y con esas precisamente se pueden ofrecer o se pueden ofertar diferentes créditos y la ventaja es que esos créditos que se entregan pues son menores. Se supone que es, bueno, no, sí, se supone que son menores que en este caso la de los bancos, por ejemplo, ¿no? Y aparte otra de las ventajas es que precisamente aquellos que, bueno, que tienen su dinero en las cajas de ahorro, aparte de solicitarla cuando la necesito, como bien mencionó su compañera, obtienen un cierto tipo de recursos, ¿sí? Y los recursos generalmente son más altos que el estándar o que el promedio que nos dan. Obviamente para eso pues tendríamos que analizar o tendríamos que entrar al estudio, pues obviamente de las cajas de ahorro que se encuentran operables y para saber pues obviamente cuáles tienen. De hecho, cuando veamos Conducef nos entrega, por ejemplo, un listado de las que son consideradas como buenas o como confiables o como algunas, como alguna otra situación, ¿no? Tenemos muchos, bueno, pues sí, la verdad es que hay muchas en el caso de México, por lo menos de manera general, ¿no? En Puebla, pues en Puebla creo que también tenemos casi las mismas que a nivel, obviamente, de cuestión de república, ¿no? Hay muchos que tienen obviamente presencia en la cuestión no solamente del país, sino en la parte de la cuestión de obviamente de nuestro estado. Ustedes si gustan entrar en Conducef o cuando lleguemos a Conducef entramos y precisamente ahí nos van diciendo cuáles hay y cuáles tienen más reportes, más quejas, más demandas, etcétera. Una de las más comunes, pues, es Caja Popular Mexicana, es una de las que tienen como más peso en nuestro país y creo que sí, de hecho aquí en Puebla también hay esas, ¿no? Y hay otras que también se encuentran como situación de ahorro e inversión y esas, bueno, pues también ya van teniendo una dinámica diferente. Al final de cuentas, bueno, ya vimos que tenemos una clara necesidad, o sea, que sí hay una necesidad de tener tanto educación como cultura financiera y que eso nos va a ayudar a diversificarnos, a poder tener mucho mayores alternativas y que la alternativa que yo elija, vamos a tener las capacidades, la preparación necesaria para poder mejorar las condiciones de vida, porque indistintamente de que sea una cuestión del país y de la economía y demás, no, la realidad es que al final de cuentas lo tenemos que ver por un beneficio propio, porque esa es como la realidad o esa es como la situación que tendríamos nosotros que poder visualizar, ¿sale? Bueno, ahora, ¿cuál es, siguiendo hablando un poquito de la parte de la importancia de lo que es tanto el ahorro como la inversión? Pues claramente, si todas o nosotros como mexicanos y obviamente como familias mexicanas, depositamos nuestros ahorros en cierto tipo de lugares que van a lograr que precisamente se puedan, digamos que dar préstamos a empresas para poder realizar capital, para que se pueda mejorar el equipo, la maquinaria, los edificios y con eso incrementar la productividad. Pues al final de cuentas va a ser una cadena. Al final de cuentas va a ser un círculo productivo a través del cual, pues por supuesto que se pone a trabajar a toda la economía. Aparte de eso, bueno, pues también cabe mencionar que el ahorro nos ayuda no solamente a poner a activar esta parte, nos pone también o nos ayuda también a poder facilitar y a poder nosotros financiar necesidades de consumo, ¿no? Obviamente de lo que hacemos nosotros como familias. Y esto, bueno, lo podemos ver cuando a mí me entregan una tarjeta de crédito, cuando a mí me dan un crédito hipotecario, cuando a mí me dan un crédito para precisamente un vehículo, ese dinero precisamente sale de todos estos ahorros y de todas estas inversiones que se van generando entre mexicanos. Y obviamente, pues los créditos ya vimos, pues también nos pueden auxiliar mucho si tenemos la manera adecuada de poderlos manejar.
Hay muchas personas que son enemigas de las tarjetas, enemigas de los créditos, enemigas de muchas cosas. La realidad es que no son malas, no son malas, las tarjetas de crédito no son malas siempre y cuando tengamos educación y tengamos cultura financiera. Si sabemos manejar un crédito, una tarjeta de crédito puede ser nuestra mejor amiga. Pero si no sabemos y si somos bien despilfarrados y si no nos administramos y demás, bueno, ahí sí, como les explico, pues vamos a tener muchas problemáticas, ¿no? Otra de las ventajas, bueno, cuando nosotros ahorramos, obviamente en esta parte, digamos que formal, pues obviamente vamos a tener un historial que al final de cuentas, si es un buen historial, va a poder ser nuestra carta de presentación cuando realmente necesitemos un préstamo. Pongo un ejemplo. Si nosotros tenemos nuestra tarjeta de crédito, nosotros tenemos un servicio de telefonía, nosotros tenemos una tarjeta de nómina, nosotros tenemos una de débito con cierta institución financiera y nosotros pagamos, hacemos, cumplimos nuestras obligaciones en tiempo y en forma, ¿qué va a pasar? Pues si ustedes en unos 10 años, vamos a poner un ejemplo, no van a poder probablemente reunir, no sé, se me ocurre, 200,000 pesos para un vehículo. Ah, bueno, pero con todo este historial crediticio y con todo este historial que manejamos, obviamente desde una cuestión de ingresos, pues por supuesto que va a ser su carta de presentación. Y el banco, pues obviamente, si reunimos los requisitos, nos va a poder dar el crédito para nuestro vehículo, que yo no podría visualizarlo si, obviamente, yo al momento, porque la realidad es que yo al momento no voy a poder sacar 200,000 pesos y eso no quiere decir que me quede sin esa oportunidad. Un buen historial crediticio me puede ayudar a obtener un buen crédito. Entonces, digo, tiene digamos que sus gracias y sus ventajas. ¿Vale? Ay, acá está. Ok. En este caso, ¿cómo se da la parte de la administración de recursos? Porque obviamente ya hablamos, ¿no? Ya hablamos de la parte de los recursos y todo lo demás, pero ¿cómo puedo yo administrarlos de una manera correcta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues esto se hace a través de cierto tipo de fases o de cierto tipo de etapas, ¿sí? Que son las 5 que ustedes visualizan o pueden visualizar en pantalla. Marvin, ¿me escuchas? Sí, abogada. Marvin, ¿me podrías hacer el favor de leerme las cinco fases, por favor? Sí, claro. Dice, para lograr una administración exitosa de tus recursos se requiere planeación, establecer objetivos de ahorro y una línea de acción para lograrlos. Organización, estructurar el gasto para lograr ahorrar. Dirección, conducir las actividades familiares para cumplir los objetivos de ahorro. Coordinación, integrar todos los esfuerzos de la familia hacia el ahorro. Control, asegurar que las actividades reales se ajusten al plan de ahorro. Ya, perfecto. Sí, verdaderamente tenemos las cinco fases o las cinco formas para poderlo hacer. En el caso de la planeación, pues obviamente nosotros no podemos ejecutar algo si no tenemos un objetivo y mejor aún si no tenemos la manera de cómo lograrlo, ¿no? O sea, que son estas líneas de acción. La organización es importantísima para todo lo que ustedes me digan. No hay una actividad que requiera algún tipo de esfuerzo para ser exitosa que no lleve como paso la organización. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay que estructurar nuestro gasto para saber, a ver, si yo gano X o Y cantidad por semana o por quincena, perfecto, pero yo ya me di cuenta que tengo gastos hormiga, pues hay que disminuir estos gastos hormiga. ¿Por qué? Pues porque obviamente hasta de esos gastos hormiga puede salirme ahorro. A veces se dice que son hormiga, pero yo les puedo decir por experiencia que no es cierto. Son gastos bien grandes cuando ya lo hacemos por semana, por quincena o por mes. En la parte de la dirección, pues obviamente la dirección pues incluye la parte de los demás, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que hacer esta parte de si yo voy a llevar a cabo la situación de los recursos, o sea, yo voy a llevar digamos que la batuta de los recursos, bueno, pues yo tengo que ir conduciendo cómo se van a ir manejando las actividades familiares, porque si no, pues la realidad es que no se va a poder. Y la dirección va muy de la mano con la coordinación, porque obviamente cuando yo hablamos de una economía familiar, porque obviamente si ustedes viven solos
Si son solteros, si ustedes pagan sus gastos, si ustedes trabajan, bueno, ahí sí no necesitan probablemente coordinación, pero si estamos en una dinámica de familia, llámese padres, llámese hermanos, llámese hijos, llámese pareja, no lo sé, necesitamos coordinación. ¿Qué quiere decir? Pues que obviamente todos como familia podamos contribuir al ahorro. Probablemente si yo yo lo he visto en las familias y es muy bonito aparte de todo, ¿no? Y es interesante, o sea, que los cambios que va llegando de cada miembro de la familia, lo van depositando en un recipiente. O sea, sí, tal cual, no sé, fue por el refresco. Ah, aquí está el cambio, ¡fum!, ¿no? Y viene el otro. Y de esa manera, y al final de año se van de vacaciones, por ejemplo, o hacen una compra como estructural. De hecho, conocí una familia que lo que hacía era que con eso, imagínense así la cantidad de cambios, que se pagaban revisiones médicas para los 3 miembros de la familia. Eran 2 personas ya de 50 años y una persona creo que de 28 años, algo así. Entonces los 3 pues ya tenían una cuestión productiva, hacían esa dinámica, obviamente con la parte de los cambios, y al año se hacían estudios generales de todo, de pies a cabeza. Y esa era la parte, ¿no? Al final de cuentas, pues integraban los esfuerzos de todos los miembros, pues para lograr hacer un ahorro y obviamente que ese ahorro pues se gestionara para utilización de un servicio familiar, ¿no? Si lo quieren ver de esa manera. Y bueno, la parte del control también es bien importante. En el caso del control, las actividades que se hagan, que sean actividades reales, o sea, que realmente se ajusten a lo que ya planearon. Tampoco hay que desgastarse, porque luego es una parte de queremos ahorrar, no sé, un 70% de lo que se gana. Pues eso va a ser imposible y al final de cuentas solamente nos va a deprimir, nos va a frustrar y nos va a poner de malas y no va a funcionar. O sea, tiene que haber un control, tiene que haber una cuestión real de acuerdo al plan que yo ya establecí de esta manera. Y obviamente que tengamos disciplina, porque si viene la parte de que sí, vamos a ahorrar, voy a ahorrar lo que ustedes quieran, 100 pesos semanales. Pero la semana digo, híjole, pero es que como que se me antoja tal cosa. No, pues, pero la siguiente semana sí. Híjole, pues ahí ya tenemos un problema de descontrol. Entonces hay que tener como ojo en esa parte. Yo lo que recomiendo es empezar de poquito. Obviamente para no sentir el golpe tan feo, empezar desde ahorros pequeñitos, chiquitos, pero que al final de cuentas con el tiempo nos vamos haciendo un poquito a la idea, nos vamos obviamente vinculando en esa parte, no se nos hace tan pesado y cuando vemos los resultados, pues obviamente es muy, muy aliciente como todo en la vida, ¿no? Importante, igual dato arrojado por parte de la encuesta UNAM. Se dice que el 20% de las casas o de las familias, hogares en nuestro país cuenta con un registro de gastos o una planeación de ingresos, deudas y ahorro. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de hogares o de familias mexicanas, solo el 20% tiene esas anotaciones. ¿Cuánto gasto? ¿Cómo lo voy a gastar? ¿Qué deudas tengo? Y esta es mi cantidad de ahorro. O sea, muy poquitos tienen esta estructura o esta organización. Pues por razones varias, ¿no? No nos vamos a meter a analizar como el por qué. Bueno, hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? ¿Sí o no? No, abogada. Conste. Bueno, en el caso de lo mismo, de la administración de los recursos, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente con la adecuada información ustedes van a investigar acerca de esta parte, se van a dar cuenta que como personas tomamos mejores decisiones de cómo podemos utilizar nuestro dinero y poder saber hasta dónde me puedo endeudar. ¿No? O sea, híjole, con 5,000, sí me puedo endeudar con 5,000 pesos, ¿no? A un plazo de un mes, sí lo saco. A decir, no, hombre, pues definitivamente ni los gano, ¿no? Entonces hay que tener como esta capacidad para poderlo hacer y para saber con qué presupuesto contamos. Obviamente, si hablamos de esta planeación de ingresos, de esta planeación de egresos, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto dinero obtengo y cuánto dinero gasto? Obviamente nos ayuda a tener si tenemos ya una cuestión crediticia, pues nos ayuda a mantenerla limpiecita, para que cuando realmente necesite un préstamo importante, pues ahí sí no me lo puedan negar y me lo puedan conceder sin tanta traba, ¿no?
Muchas de las ocasiones, y esto es completamente lógico, igual arrojado por la encuesta, pero yo creo que sí, o sea, sí creo muchísimo en este dato, es que los hogares en nuestro país buscan o se concentran o ponen toda la atención solamente en los satisfactores inmediatos. ¿Qué quiere decir? Que solamente buscamos cómo satisfacer nuestras necesidades de hoy o de la semana, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Mi pago de renta, mi pago de luz, mi gas y mi comida. Esa es mi satisfacción de necesidades inmediatas. No andan pensando ni en un futuro, ni en un ahorro, ni en un retiro, ni en una inversión, ni mucho menos. Solamente nos preocupamos por satisfacer las necesidades del momento. Obviamente aquí tienen los rubros, ¿no? Educación, alimentación y salud, y párenle de contar. Qué bueno, yo también le incrementaría aquí el esparcimiento, ¿no? O sea, también como que es una de las partes de las que también se gestiona un gasto de satisfacción inmediata, y párenle de contar. Hay alternativas, por supuesto que hay alternativas para obviamente poder ahorrar. Ya nos había dicho precisamente su compañero Giovanni hace un momento, por supuesto, obviamente los bancos son sumamente importantes, porque los bancos resulta que son estos intermediarios de carácter financiero, pero de carácter principal, ¿no? Ellos son los primeritos que pueden canalizarnos los recursos, obviamente los recursos de nosotros como personas ahorradoras, para poder canalizar o para poder mandar ese dinero para poder financiar otro tipo de cosas. Por ejemplo, proyectos de inversión. Y que estos proyectos de inversión, ahí sí para que vean, de manera o escala más grande, ayudan a un desarrollo económico del país. Y que además, pues obviamente pueda formular la parte de mi sistema de pagos, porque al final de cuentas me tiene que garantizar que mi dinero se va a encontrar efectivamente ahí en tiempo y en forma adecuado como lo manda la ley. Actualmente encontramos 41 bancos en el sistema, más o menos, yo me atrevo a decir que más, porque obviamente estos van incrementando, y tenemos aproximadamente 72 millones de cuentas relacionadas con ahorro. Y de esas, un 99% se encuentran completamente protegidas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener la certeza que mi banco en el que yo voy a ahorrar, este banco de la banca comercial como tal, va a contar con toda la situación del respaldo, y que mi dinero va a estar completamente protegido por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y que no me lo van a desaparecer de hoy para mañana. Algo que sí podría pasar, pues obviamente con los sistemas, digamos que de carácter informal, que es lo que muchas ocasiones hemos visto, ¿no? Aquí los encontramos, miren, hay diferentes opciones. Obviamente no nos vamos a meter a hablar de todas, porque vaya, nuestro marco no es necesariamente enseñarlos a invertir, ¿verdad? O sea, desgraciadamente no vamos como por ese tipo de materias, sino vamos con la cuestión del sistema financiero. Tenemos muchísimas oportunidades, ¿no? Y obviamente la ley nos otorga diferentes opciones para poder ahorrar. Y los primeros que encontramos pues son los depósitos bancarios, ¿no? ¿Cómo vemos los depósitos bancarios? Pues tenemos cuentas de nómina, ¿no? Para los trabajadores, tenemos cuentas de cheques, tenemos cuentas de ahorro, contamos con saldos a favor en nuestras tarjetas, depósitos, obviamente depósitos para que otra persona o en algún momento se puedan retirar en determinados tiempos, como lo puede ser también la nómina, porque pues ahí está depositado en cierto tiempo, pero también hay depósitos que no nos marcan una temporalidad. Si yo ahorita le envío una transferencia, un depósito a, no sé, a su compañera Stephanie, lo podrá retirar en el momento que quiera sin ningún problema, ¿no? Y bueno, pues precisamente estos son alternativas de ahorro. Igual, ¿no? Y yo también tengo esa situación de pensar, si yo tengo una cuenta de nómina, o si yo tengo una cuenta de cheques, o si yo tengo una cuenta de ahorro, si me depositan un dinero, pues no saquemos todo, ¿no? O sea, no saquemos esta parte de la totalidad, vayamos dejando un poquito que nos puede ayudar para más adelante, o para una simple y sencilla razón. Ahorita tenemos digamos que muchos servicios que se pagan a través de banca, o sea, se pagan a través de transferencia. Eso que yo me tenía que ir hasta el banco y pagar y demás, ahorita con mi teléfono puedo hacer una transferencia. Pero ¿de dónde voy a hacer mi transferencia si mi tarjeta está vacía? Pues precisamente hay que ir dejando estas cantidades, o hay que ir dejando
estos piquitos para que obviamente hasta nos pueden servir para la utilización o el pago de ciertos servicios. Ya lo hemos visto, gas, luz, agua, teléfono, cable, internet, todo este tipo de servicios también ya se pagan de esa manera. Entonces imagínense, pues así hasta nos puede ir sirviendo como para ahorrar, para poder recibir algún servicio que se pague a través de la banca. Los ahorros, bueno, ya lo comentamos, están protegidos por este instituto conforme pues, a las leyes que sean aplicables en el momento de vigencia. Hay muchos otros productos para poder ahorrar o hasta para poder invertir. Las aseguradoras nos brindan uno, las aseguradoras si se dan cuenta pues también forman parte de esta cuestión de ahorro, ¿no? O de esta cuestión de inversión. Si yo al rato llego a tener una contingencia o llego a tener una problemática, pues ya no es necesario desembolsar la cantidad completa, solamente pago un deducible en el caso de un accidente vehicular o un siniestro y pues párenle de contar, ¿no? La realidad es que es muy bueno. Las sociedades de inversión, ya hablamos de las SOFOLES, ya platicamos de las cajas de ahorro y préstamo, pues ahí no solamente ahorramos, puedo solicitar un préstamo cuando lo necesite. Y bueno, pues las más complejas, pues las casas de bolsa, que también ya hemos platicado. Sin embargo, ya se los había dicho hace un momento, cabe mencionar que los bancos son las únicas instituciones financieras que sí cuentan con este seguro de depósito, ¿no? Para proteger mi dinero por parte del gobierno. Bueno, aquí tenemos la parte de los objetivos y la cobertura del IPAP, pero, a ver, déjenme ver, porque tengo que pasarles todavía lista. Lo vamos a dejar acá y la siguiente sesión, obviamente digamos que lo retomamos, ya no nos falta mucho para que hablar de hablar del IPAP, nos faltan como unas 3, 4 diapositivas, pero pues para no dejar interrumpida la idea, lo retomamos la siguiente sesión. Déjenme buscar su lista, por favor. Perfecto. A ver, Briones Galicia Giovanni. Presente. Perfecto. Fernández Campos Jesús Ginola. Presente. León de la Vega Aguilar Arturo. Presente. Méndez Carmelo Jessica. Presente. Perfecto. Montes Lapaya Guadalupe Stephanie. Presente. Ramos Luna Aldair. Presente. Okay. Rojas Flores Marvin. Presente. Romero Corona Esther. Presente. Y Salas Teompacal Paola. Presente. Perfecto, entonces asistieron todos. Nada, les voy a pedir rapidísimo que me hagan favor de activarme su cámara, nada más para tomarles la evidencia. Ahora sí no los molesté para nada. Pero nada, déjenme desconectar mi teléfono porque... Eso. Bueno, ya nada más me falta Esther, ¿no? A ver. Ahí va, muchachitos. Listo, bueno, no importa, ya no esperamos, Esther. Perfecto. Bueno, si no tienen entonces dudas, si no tienen preguntas, pues ya nos estaríamos escuchando. Nada más les encargo, por favor, lo de cultura y educación financiera en la semana 9, que fue la que me brinqué. Creo que es una antes de su segunda evaluación, si mal no recuerdo. De todos modos, al ratito o el día de mañana les hago la modificación para que no haya ningún problema. ¿Sale? Bueno, pues entonces cuídense mucho, que tengan bonita tarde. Igualmente, abogada. Gracias, cuídense mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.